Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la selección a distancia y las entrevistas realizadas a distancia. Vamos a distinguir entre la selección a distancia y la selección presencial. Los elementos más fundamentales son dos. En primer lugar, se aplican a la selección a distancia todos los principios que hemos revisado previamente en los videos en que hablamos sobre selección eficaz, selección justa y basada en evidencia. Se cumplen. Sin embargo, la segunda característica es que tenemos que hacer adaptaciones y vamos a revisar por qué tienen que ocurrir estas adaptaciones. Vamos a recurrir a la investigación existente que en años recientes ha crecido significativamente entre qué pasa con los postulantes, candidatos y candidatas cuando enfrentan selección a distancia. En primer lugar, le ocurre a la mayor cantidad de las personas que ser entrevistado a distancia resulta más complejo. Existen mayores niveles de ansiedad, existe mayor incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir, independiente de que en el último tiempo podamos haber observado mayor familiaridad de las personas con entrevistas a través de videoconferencias o de distintos tipos de plataformas que permiten entrevistar a distancia. Lo que es evidente es que el promedio de las personas siente que se puede expresar de manera un poquito más limitada, más acotada, si queremos, en las entrevistas en este escenario. Segundo escenario, los entrevistadores se sienten que cuentan con menos herramientas. No puedo observar a toda la persona, lo no verbal no se expresa de manera idéntica. Todo esto es verdad. Pero en este caso, sí tenemos una asimetría que hay que respetar. La mayor ansiedad es más seria para los candidatos. Hay candidatos a quienes el nivel de ansiedad los perjudica de manera diferente. Por lo tanto, ¿qué debiera hacer una entrevista realizada a distancia en un buen proceso? Debiera preocuparse porque estos factores que tienden a ser más irrelevantes en lo presencial, porque no estarían, disminuyan a la menor expresión posible. En ese sentido, por ejemplo, una preocupación que podría haber es ¿qué es lo que está pasando en el entorno del entrevistado o la entrevistada? Importa mucho menos. También importa menos si aparentemente la conexión no es tan buena. En fin, finalmente la calidad de la conexión podrá tener que ver con la organización para la que se trabaja y no solamente con los recursos que la persona tiene. Si la persona es interrumpida o no por alguien, si tiene hijos chicos o no. Lo que puede pasar en una entrevista a distancia es que aparezcan elementos irrelevantes. Entonces acá, en selección a distancia, es fundamental anclarse, afirmarse de los elementos clave de la selección en todo contexto. Uno fundamental, las buenas entrevistas son entrevistas más bien estructuradas, son entrevistas que apuntan a lo medular del puesto de trabajo y sobre las que ya sabemos hace un par de décadas, incluso 3 décadas, sabemos que las entrevistas estructuradas son mejores entrevistas, en el sentido de que puedo controlar mucho mejor lo que pasa en ellas, obtengo información más pareja de los postulantes y generan mayor equidad en la información que se presenta. Aplico la misma vara a todos los candidatos. Entonces, me falta un elemento, perdón, clave. En términos de lo que hemos revisado de People Analytics, cuando ingreso la información de las entrevistas estructuradas, las puedo ingresar. Cuando hago entrevistas abiertas es muy difícil que yo después las pueda aplicar en algún tipo de ecuación para entender si me fue bien o si me fue mal en las entrevistas. Las entrevistas se pueden separar en componentes, sus componentes se pueden registrar, sus componentes pueden tener métricas y registradas de esa manera pueden entrar a la plataforma tecnológica que utilice. Si es una Applicant Tracking System, un ATS, puedo dejar registrado eso independiente de que sean diferentes los actores que entrevistan. En ese contexto, ¿qué sabemos también de las entrevistas estructuradas? Generan mayor predicción respecto al futuro. Evaluamos hoy día, queremos predecir a futuro, queremos entender lo que va a pasar con las personas que seleccionemos. Eso es viable en las entrevistas estructuradas. Además, las entrevistas estructuradas tienen mayor predicción, no solo porque hacen las mismas preguntas, sino porque van a elementos medulares. Todo tipo de entrevista estructurada, más allá de preguntar lo mismo, lo que hace es preguntar lo que es más medular, lo que es más central. A la vez, si en las entrevistas yo quiero transmitir algún tipo de mensaje valórico y quiero transmitir una cierta imagen, eso es mucho más viable en entrevistas estructuradas. ¿Qué requieren las entrevistas estructuradas? Claridad en su estructura y, por supuesto, parte de la herramienta son las personas que la están ejecutando, por lo tanto requiere una buena entrevista estructurada, entrenamiento de las personas que la van a conducir, de tal manera que lo que quiero que ocurra, evaluar las características del trabajo, transmitir un mensaje de la organización, quede mucho mejor reflejado en una entrevista estructurada
que en una entrevista semiestructurada o una entrevista completamente abierta, también conocidas como entrevistas tradicionales.